Buenos días, hermanos. Voy a invitarles a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 44. Nuestro texto es del versículo 24 al 28. Los últimos 5 versículos del capítulo 44 del libro de Isaías. Isaías 44, versículo 24 al 28. Y el tema, hermanos, esta mañana es el siguiente. Creo, hermanos, que estamos viviendo un tiempo oportuno para la oración ferviente. Y este mensaje, mi propósito esta mañana es hacerles un llamado, a motivarnos y hacernos un llamado a la oración ferviente. Que podamos traer mayor conciencia a nuestras vidas de lo que estamos viviendo, de lo que estamos enfrentando, amados hermanos, y el Señor nos pueda motivar a la oración, ¿verdad? Pueda despertar nuestra fe, nuestra necesidad y podamos en verdad clamar al Señor. Y ese es el propósito esta mañana, porque es un tiempo oportuno para que oremos, hermanos. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Es un tiempo oportuno para que clamemos al Señor, para que oremos. Dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Dice, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada o fundado. Hermanos, Isaías es uno de los profetas mayores, ¿verdad? Como se conoce, Isaías, hermanos, ejerció su ministerio por un periodo largo en Judá, en el reino de Judá, en el reino del sur. Isaías sirvió en diferentes épocas, durante diferentes reinados en el reino del sur, en el reino de Judá. Él sirvió en varios de los reyes. Algunos de ellos fueron buenos reyes, otros fueron malos reyes, pero Isaías sirvió en todo ese periodo largo de tiempo. Después del ministerio de Isaías vino Jeremías y se fue acercando, dijéramos, el tiempo en el cual el Señor iba a traer esa disciplina al reino del sur, ¿verdad? Los babilónicos iban a venir, los iban a llevar cautivos. Pero aquí Isaías, hermanos, desde aún antes, 150 años antes más o menos que Jerusalén fuera tomada por los babilonios, Isaías está anunciando cosas. Isaías está proclamando, está diciendo cosas que iban a ocurrir en el futuro. Un siglo y medio después, Isaías está anunciando estas cosas. Isaías lo está haciendo inspirado por el Espíritu Santo para provocar en ellos, ya ellos obviamente no iban a estar, pero los hijos de ellos, los nietos de ellos, iban a tener la palabra del Señor que había anunciado siglo y medio antes lo que iba a ocurrir. Y aquí tenemos, en estos versículos que leímos, una de las profecías, dijéramos, más exactas que encontramos en la Biblia. Una de las profecías más exactas, como vamos a estar viendo. Y vamos a ver aquí, hermanos, por qué decimos que este es un tiempo y cómo estos versículos nos pueden animar y ver que este es un tiempo
en el cual Dios nos está llamando a la oración, cuando las cosas no son como deberían de ser, cuando las cosas son difíciles, cuando las cosas son oscuras, cuando las cosas, el panorama es a veces hasta aterrador quizás. Es un tiempo para orar, para buscar a Dios, para invocar el nombre del Señor. Dice la carta de Santiago en el capítulo 5, versículo 16, si usted puede ir rapidito y vamos a regresar ya a nuestro texto, pero a nivel de introducción y hablando de la oración, Santiago dice, confesaos, 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Orad, dice, unos por otros, para que sean sanados. Confiésense sus ofensas, dice, o sea, pónganse en paz y dedíquense a orar los unos por los otros. Y luego dice Santiago, la oración eficaz del justo, dice, puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y pone un ejemplo Santiago. Elías, dice, era hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y oró, dice, fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez, dice, oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, la oración para que sea eficaz debe de salir de un corazón que está en paz con Dios y que está en paz con todos los hombres. Para que la oración sea eficaz, debe de salir la oración del corazón de un hombre y de una mujer que está en paz con Dios y que está en paz con los hombres, con las personas, con todas las personas. Como dice el apóstol Pablo, que busquemos la paz mientras esté en nuestras manos con todos los hombres, dice, con todas las personas. Y esa oración que sale de un corazón que está en paz, que no está lleno de resentimientos o de deseo de venganza o enojado contra alguien o contra otra persona, ese corazón puede llevar a cabo una oración, ser dijéramos, un altar donde salga una oración que Dios va a escuchar y que Dios va a actuar. Y es lo que Santiago está diciendo. Entonces, no sé cómo estamos cada uno de nosotros, pero si Dios nos está llamando a orar, como leímos la semana pasada, orar por nuestros gobernantes, fue el texto, ¿verdad? Lo usamos para evaluar qué es lo que un gobernante debe de hacer, pero era un llamado a la oración también. Entonces, pero si esa oración va a ser eficaz y puede llegar a ser ferviente, debemos de estar en paz con Dios y con los hombres. Si no, esa oración es vana, no, como dicen, no pasa del techo. Las oraciones son ineficaces, no se ven resultados porque no estamos sanos, no estamos bien en nuestras relaciones con los demás y con Dios. Ahora, veamos 2 cosas en nuestro texto, hermanos, si regresamos a Isaías 44. ¿Por qué digo que este es un tiempo oportuno para la oración ferviente, para que dediquemos tiempo a orar y que veamos que hay propósito y que la oración, hermanos, puede tener resultados y que Dios puede hacer cosas movido por la oración de su pueblo? Entonces vamos a ver primero en el versículo 24 y 25, 2 cosas vamos a ver. Versículo 24 y 25 en primer lugar, porque este tiempo que vivimos, hermanos, es tiempo de hacer cosas y también es tiempo de deshacer cosas. No sé cuántos de nosotros, si pudiéramos, si estuviera en nuestras manos, desharíamos algunas cosas, hermano. Si estuviera en sus manos, piense en alguna cosa que usted las desharía.
que están ahí hechas y usted vendría y las desecharía eso, las desharía eso. O quizás hay otras cosas que usted quisiera que se hicieran en su casa, en su trabajo, en su iglesia, en esta ciudad, en este país, no sé. Hay cosas que se tienen que hacer y otras que se tienen que deshacer, hermanos. Pero no está en nuestras manos quizás totalmente el poderlas hacer. No está en nuestras manos totalmente el poderlas deshacer. Quizás no podemos hacer nada por deshacer esas cosas que sabemos que no están bien, que están mal. Entonces, pero tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos un recurso en nuestras manos para hacer y para deshacer cosas. Y ese recurso es la oración. Y estos primeros 2 versículos nos hablan de eso, de hacer y deshacer cosas. Miren el versículo 24, Dios, porque Isaías está hablando en nombre de Dios, dice, así dice Jehová, tu Redentor, dice el que te formó desde el vientre. O sea, Dios se presenta a su pueblo aquí como su creador, como su Redentor, su Salvador, como el único Dios soberano y fiel para con nosotros, su pueblo. Él dice, así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Si tú existes, si tú eres como eres, yo soy tu creador, dice, y yo soy tu Salvador también. Pero dice el versículo 24 y el versículo 25, primero dice, yo Jehová, dice, ¿qué? ¿Lo hago cuánto? Yo lo hago todo, dice. Y se refiere el profeta, se remonta a la creación de todas las cosas. Dice, extiendo los cielos. ¿Con quién? ¿Con quién extendió Dios los cielos, hermano? Dice que Él solo, dice, extiendo solo los cielos y extiendo la tierra por mí mismo. Está diciendo, yo no tengo necesidad de que nadie me ayude. Yo creé, yo hice los cielos, yo los extendí como una sábana. Yo creé la tierra, yo te formé, yo te hice, yo soy el creador, el todopoderoso, y yo extendí los cielos y hice la tierra, dice, y lo hice por mí mismo, sin la ayuda de nadie. Como dice Génesis 1:1, ¿verdad? Que había un vacío, la tierra estaba desordenada, vacía, pero dice que Dios dijo, sea la luz, sea la tierra seca, sean los animales en el cielo, sean los animales en la tierra. Y formó el Señor todo cuanto existe. Entonces lo primero Él está recordando que Él es el que lo hace todo. Que Él es el que es capaz, como dice el profeta Jeremías, dice, Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. El Salmo 104, versículo 24 dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, dice, hiciste todas ellas con sabiduría, la tierra está llena de tus beneficios. La carta a los Hebreos dice que por la fe entendemos, dice, que lo que vemos vino de lo que no se miraba. Dios es el creador, dice lo primero. Yo lo hago todo, dice. Si hay algo que tú no veas, yo soy capaz de hacerlo. Hay algo que tú no imaginas, que tú no ves y tú crees que se puede hacer o que se deba de hacer, yo soy capaz de hacerlo. Es lo que estaba el profeta, el Señor, tratando de decirles, de que Él iba a hacer cosas que ellos no pensaban que se podían hacer quizás. Pero luego en el siguiente versículo dice, en el versículo 25, les habla de lo contrario, que deshago, dice.
Deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros, y que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Le voy a leer la traducción de la Biblia de las Américas y la Biblia, la NBI. Dice el versículo 25 en la Biblia de las Américas, dice: hago fallar, dice, los pronósticos de los impostores. Hago necios a los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto en necedad, dice, su sabiduría. La NBI dice: yo frustro las señales de los falsos profetas y ridiculizo a los adivinos, dice. Yo hago retroceder a los sabios y convierto su sabiduría en necedad. Las señales de los adivinos, o sea, los encantos para lograr los deseos. Lo primero se refiere a aquellos que ven o hacen señales o hacen cosas o tratan de arreglar cosas, ¿verdad? Como aquellos que van donde los que dicen que hacen, ¿cómo se llama? Entierros y esas cosas. Los profetas falsos van donde los profetas falsos, adivinos, y hacen sus menjurjes, ¿verdad? Dicen, le ponen sus alfileres y esto. Y bueno, tantas cosas que hacen, ¿verdad? Ustedes han oído un poco de eso. Ustedes que no saben mucho de eso, pero han oído de eso, ¿verdad, hermano? Entonces hacen sus menjurjes, dice: le voy a dar agüita de calcetín, dicen alguna gente, ¿verdad? Agüita de calzón, decía alguien por allá. Mire, yo a veces he visto, hermanos, y a través de los años, cada vez cuando alguien viene con esas cosas, como decía mi abuelita, con esas bayuncadas, mire, yo hoy día trato de exhortarlo de una forma bien directa, sin andar en tanta cosa, porque, ay, que fíjense que me han hecho, no sé qué. Fíjense que me llegaron a tirar a la casa una trompa de un pato. Fíjese que encontré una bola de pelos y viera que no sé qué. Que fíjese que alguien me mandó un mensaje ahí y diciendo que me han hecho brujería. Hermano, eso para los creyentes no tiene. Puede ser que alguien haga eso contra usted, pero hay uno que deshace. Amén, hermano. Deshace, dice. Hace fallar los pronósticos, hace fallar, deshace las señales de los adivinos. Pero dice que hace también, enloquece, dice, a los agoreros, o sea, a los que predicen las cosas, las predicciones de los agoreros, los que hacen augurios, los videntes, dijéramos, que hacen sus elucubraciones, visiones falsas y fantasiosas, que el Señor no está en ellas. Dice: yo deshago todas esas cosas. Y la sabiduría de los entendidos también, dice, hago que retrocedan. Hermanos, aquí los sabios en Israel, hermanos, la sabiduría era tenida en alta estima, pero aquí se refiere sabios en paralelo a los falsos profetas o los adivinos, etcétera. Los babilonios, hermanos, tenían fama por su sabiduría para usar la astrología, ¿verdad? Las señales de los cielos y todas esas cosas para predecir el futuro. Eso está hoy, eso siempre existe. Hay gente que lo primero que hace al levantarse es leer el horóscopo. Yo espero que ninguno de ustedes haga eso ya, ¿verdad? Pero si usted todavía lo hace, aquí le vamos a decir qué va a decir mañana. El horóscopo va a decir que le va a ir bien en el amor, que va a sacar la lotería, va a tener pisto, que va a hacer un viaje. ¿Qué más? Ayúdeme, hermana, ahorita. Ayúdeme. Esas cosas, hermano. Los babilonios, hermanos, tenían medios de adivinación para pronosticar el futuro.
Pero hermanos, el profeta está diciendo, Dios está diciendo aquí, yo deshago, dice. Alguien te puede hacer un tu menjurje ahí. Y yo lo deshago, dice. Alguien puede estar anunciando cualquier cosa, mala o buena, pero yo puedo deshacer los anuncios, las predicciones buenas o malas que hacen los sabios de este mundo, que hacen los hombres de este siglo. Pablo le habló de eso a los corintios. Acuérdense que los corintios, ellos estaban embelesados con la sabiduría, por los griegos, ¿verdad? Imagínense todos los filósofos, los sabios de aquella época, de los días de Jesús, eran los filósofos griegos. Platón, todos esos, hermanos, que los sabios que se estudian todavía, estudiamos en las universidades. Y Pablo le dijo a la iglesia, en ese contexto le dijo, pues está escrito, y Pablo está teniendo en mente este pasaje y otros seguramente. Como está escrito, dice Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Alguien se cree sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Alguien se cree entendido en las cosas? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Los comentaristas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Los que hacen pronósticos ahí en la televisión, ¿verdad? Los entendidos, los que invitan a las ¿cómo se llama? A los programas de opinión, los que emiten opinión, los que hablan y pronostican. Dice, ¿dónde está? Dice Pablo. Entonces, hermanos, pero el tiempo en el que estamos viviendo es tiempo que necesitamos que se hagan cosas y que se deshagan otras, que se hagan las cosas que vienen de la mano de Dios, que se lleven a cabo las cosas que vienen del corazón de Dios. Y que se deshagan todo aquello, hermanos. Este país, nuestras casas, esta ciudad, se necesita que se deshagan cosas. Y quizás hoy es tiempo de que Dios pueda deshacer algunas cosas que están pasando o han pasado que hay que deshacerlas, hermano. Muchas cosas que hay que deshacer. No sé si usted tendrá algo en su vida que dice, yo tengo que deshacer esto. ¿En qué lío me metí? A veces hay cosas que por más que uno las quiera deshacer, ya no se puede, ya firmó uno. ¿Verdad? Lo único, el matrimonio sí no se puede deshacer, hermano. ¿Verdad? Eso sí, no estamos hablando de eso, hermano. No, hermano. Entonces, hay cosas que a mí me ha pasado, no sé si a usted le ha pasado, porque hay gente que es buena para vender, ¿verdad? Y a mí me ha pasado ya, hermano, que viene alguien y me ofrece que me va a vender algo y mire, me convenció. Y me eché la firma famosa, hermano. Y quedé endeudado por 3 años, por 5 años. Y después dije, qué locura hice, Señor. ¿Y cómo hago? Ya no puedo echar para atrás. Solo un milagro, ¿verdad? Que algo pase y que se deshaga eso, no sé. Pero a mí me ha pasado eso, hermano. He tenido que pasar meses, años, pagando cosas que dije, ¿y para qué las compré? Qué dundo. Y de verdad, hace años atrás, hermanos, después de una cosa como esa, le clamé al Señor y le pedí perdón por haberme hecho un compromiso que ya salí de eso, pero dije, Señor, perdóname por ser tan dundo, le dije. Señor, perdóname, pero Señor, yo te pido,
me vuelvas, no permitas. Y desde entonces tengo más cuidado, perdón con los que son vendedores, hermano, pero tengo más cuidado cuando me ofrecen cosas. Y le clamo antes le digo, Señor, no, pero así, hermano, hay cosas que hay que deshacerlas. Mire lo que dice el Salmo 33. Pero hay cosas que hay que deshacerlas, hermanos. ¿No creen? Piense un momento si hay cosas en su propia vida que usted quisiera deshacer. Vamos a orar pidiéndole al Señor, deshaz esto, Señor. Deshazlo, Señor. Que Él haga vana las predicciones, la astucia, la inteligencia de los sabios, de los agoreros, de los adivinos de este siglo, porque Él es el único que puede frustrar las maquinaciones. Mire como dice el Salmo 33:10. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón, dice, por todas las generaciones. Es lo mismo que estamos hablando. Entonces oremos, hermanos, para que el Señor desbarate los pensamientos de los malos y lleve a cabo los deseos de su corazón, que lo bueno de Dios, lo que Él desea para nuestras vidas, para nuestras familias, para este país, para esta ciudad, que sea lo que se lleve a cabo. Y Él desbarate, hermano, las cosas que están mal, que Él aparte a los hombres que no están queriendo hacer las cosas bien, que Él desbarate y aparte a la gente que no quiere hacer las cosas bien, y que Él levante líderes en nuestro país, líderes, hombres y mujeres con un poco de temor a Dios. Entonces, número 1, hermano, es tiempo de hacer y deshacer cosas. Número 2, mire los otros versículos, versículo 26 al 28. Porque, hermanos, es tiempo, como dice aquí el profeta, de que ocurra lo imposible y lo inesperado. Vamos a decir, le vamos a llamar así a esta segunda parte. Es tiempo de que ocurra lo imposible y lo inesperado. ¿Por qué creo que es un tiempo oportuno para la oración ferviente? Porque es tiempo de hacer y deshacer cosas. Porque es tiempo de que ocurra lo imposible y lo inesperado. Es un tiempo propicio para que pueda ocurrir cosas que para nosotros pueden ser imposibles, o cosas que no ni esperamos ya que puedan hacerse. Entonces, pero si oramos al Dios del cielo, a lo mejor se puede hacer lo imposible y lo inesperado, hermano. Porque vivimos tiempos, hermanos, de desesperanza. Ya la gente está cansada. La gente ya no cree en nada ni en nadie. La gente no quiere ir a la iglesia. Ya la gente no quiere ya esto, ya no cree en los pastores, ya no cree en la Fuerza Armada, ya no cree en los políticos, ya no cree en nadie. Y es ya casi como dejarse ir en automático, ¿verdad? Y que pase lo que pase, ya aquí a lo que salga. Bueno, Isaías estaba diciendo estas cosas al pueblo de Israel, a la nación de Dios, porque les quería dar fe, que alzaran sus ojos al cielo y vieran a su Dios, grande, poderoso, temible, hacedor de prodigios, hacedor de hazañas, hermano. Y que Dios podía hacer cosas que ellos no esperaban y que para ellos era imposible. Porque Él es el único, hermanos, que puede mandar y cumplir. Él puede decretar, Él puede mandar, declarar. La oración obviamente no es para nosotros andar declarando, ¿verdad? Como algunos que son adivinos, agoreros, que andan queriendo proclamar, declarar cosas. La oración no es para declarar y proclamar cosas, decretar cosas. La oración es para hablarle a aquel que lo puede hacer. La oración es para
volver nuestros ojos y corazón al Dios del cielo que puede hacer y deshacer las cosas. La oración es para dirigirnos a Él, al único que puede mandar todo lo que quiera, que lo hace todo, dice, y que deshace lo que aquellos quieren hacer. Lo impensable, lo inimaginable, Dios puede sorprender, Dios puede sorprendernos. Sus caminos son más altos, dice más adelante en el capítulo 55, versículo 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Ni sus caminos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Porque como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dice el Señor. Ese es nuestro Dios. Hermanos, necesitamos la actitud del corazón de aquel militar, ¿verdad? Aquel centurión que tenía a su siervo enfermo en su casa y había escuchado de Jesús y fue donde Jesús. Y cuando llegó donde Jesús y le contó el problema de su siervo, que era un siervo a quien él amaba y que orara por él, ¿verdad? Que lo sanara. Entonces Jesús le dijo, ya vamos a ir donde él, le dijo. No, le dijo, no es necesario que vayas hasta allá, está lejos él. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Esa es la fe sencilla, hermanos, que necesitamos hoy día. Necesitamos orar fervientemente de esa manera sencilla, creyendo que Dios es capaz de hacer lo imposible y lo que no nos imaginamos. Vivimos tiempos para eso, hermano. Ahora, en estos dos versículos, hermanos, versículo 26, versículo 27 y 28, si usted lo mira, tenemos ahí tres expresiones iguales. Una serie de tres, mírelo a ver si lo encuentra. ¿Cuál es la expresión que se repite tres veces en el versículo 27, 26, 27 y 28, hermano? ¿Cuál es la expresión que se repite tres veces ahí? ¿Ya la encontró? Que dice A. Tres veces dice el profeta que dice A. Dice, Dios le dice A. Estas tres expresiones que dice A tienen algo en común. Cada una de estas afirmaciones o cada uno de estos mandatos eran cosas imposibles de creer para los oyentes, hermano. Para los que iban a recibir la palabra de Isaías, estos tres dice que, o dice A, eran cosas que era imposible, era de imaginar y de pensar que se podían hacer. Es lo común en esas tres expresiones. Y Isaías anuncia lo que Dios habría de hacer y lo proclama para despertar la fe en ellos. Dios iba a hacer cosas inimaginables. Entonces, el número uno, hermanos, dice que Jerusalén iba a ser, que dice a Jerusalén, serás habitada y a las ciudades de Judá serán reconstruidas. Ese es el primero. El número dos, dice que le dice a las profundidades, o sea, donde hay mucha agua, séquense. Y a los ríos también les dice, séquense. Las profundidades, que hace secar lo profundo, eso es algo impensable. Y lo tercero, le dice a quién, a Ciro, dice. A Ciro le dice, es mi pastor. Hermano, Jerusalén, 150 años después, en el 586, esto era más o menos, eran los 600, alrededor de los 700 antes de Cristo, cuando Isaías habla esto. Jerusalén iba a ser arrasada por los babilonios en el 586.
un siglo después, Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra, iba a ser arrasada. Para empezar era para los que oían a Isaías, ¿y por qué está diciendo que Jerusalén va a volver a ser habitada si está llena de gente? ¿Cuándo se va a quedar Jerusalén vacía si es la ciudad de Dios? ¿Cómo Dios va a permitir eso? Podían decir ellos. Pero en el 586 Jerusalén fue arrasada. Y después de eso, hermano, esos 70 años, el pensamiento de cualquiera que viera Jerusalén y Judá, no podían imaginarse, pensar que Jerusalén podía volverse a edificar, que la ciudad podría volver a ser habitada porque había quedado totalmente destruida. Era algo imposible, era inimaginable que ocurrieran estas cosas. Pero el profeta, en el nombre de Dios, está anunciando lo que iba a ocurrir siglo y medio después. Jerusalén iba a ser edificada y esto fue lo que ocurrió. Primero fue destruida y después fue edificada. ¿Quién podía pensar eso? Para los vecinos, para ellos mismos, eran cosas imposibles, inimaginables. Lo segundo, hermano, secar. El profeta quizás está haciendo referencia al Mar Rojo. Quizás está haciendo referencia al río Jordán. Seguramente el profeta les está haciendo recordar cómo Dios hizo secar el Mar Rojo. Cómo Dios hizo secar ese río impetuoso del Jordán, hermanos. Porque en la época en que ocurrió eso, el río ese tenía unas grandes pendientes. Y entonces la fuerza con que venía el agua y era algo impresionante, hermano. En invierno especialmente. Y entonces, pero Él es capaz de secar lo profundo, dice. El que es capaz de secar las aguas profundas. El que es capaz de secar el mar. Dice, Él dice, el que le dice a Jerusalén, vas a volver a ser edificada. El que le dice a Jerusalén, vas a volver a ser habitada. El que le dice al mar, séquese. Y al río, séquese. Ese es el que está hablando, está diciendo el Señor. Pero por último, hermano, el que le dice a Ciro. ¿Y cómo le dice a Ciro, hermano? Es mi pastor, dice, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Bueno, ¿quién fue Ciro? Ciro fue el rey persa, ¿verdad? Ciro fue el que conquistó Babilonia después. Y Ciro era un hombre impío, un rey impío. ¿Y cómo es que Dios le dice a Ciro, mi pastor, a un rey impío, a un gobernante impío, este va a ser mi pastor? Y lo anunció con nombre desde 150 años antes. Isaías dijo, Ciro va a ser mi pastor, dijo. 150 años, ni había nacido Ciro. Ni el papá de Ciro había nacido quizás, ni el abuelito, no sé, habría que ver el tiempo. Y Dios a través del profeta Isaías le llamó por nombre a este rey. Y dijo, este va a ser el que va a mandar, va a dar la orden. Y así ocurrió. Si usted lee la historia, así ocurrió efectivamente. Entonces, hermanos, el tiempo que estamos viviendo, eso era algo impensable para ellos. Ciro, ¿cómo Ciro? Eso era imposible si era un rey pagano. ¿Cómo podía ser el pastor de Dios? Y dice, él va a hacer todo lo que yo quiero, dice, al mandar a Jerusalén que sea edificada. Y luego el capítulo 45, si ustedes siguen leyendo, mire lo que dice de Ciro.
Así dice Jehová su ungido, dice. Ciro fue su ungido, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Y te daré, dice, los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Para qué, dice? Para que sepas que yo soy Dios. ¿Por qué Dios iba a hacer eso? Para que supieran que Él es Dios. El Dios de Israel, que te pongo nombre. ¿Y por amor de qué lo iba a hacer? Dice. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, o sea, por amor a su pueblo. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno hay más. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo, Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Creo la paz y la adversidad. Cuando hay adversidad, ¿quién la crea? Dice, Él la crea, la adversidad, para que entendamos que Él es Dios, dice. Y cuando está la adversidad, Él la disipa para que creamos y veamos que Él es Dios. ¿Y por qué Dios hace todas estas cosas? Para que se sepa, para que creamos en Él, dice. Para que lo veamos y vivamos para Él. Para que comprendamos que Él tiene el dominio de todo, dice. Lo que estaba diciendo. Ahora, aplicando esto, hermanos, al tiempo que estamos viviendo nosotros. Precisamente hoy que ha sido elegido un nuevo gobierno para nuestro país, apliquemos eso a esto. Para muchos analistas, pastores, había muchos riesgos que fuera elegido el candidato que finalmente quedó elegido como presidente. Y si usted lee los periódicos, muchos siguen diciendo las mismas cosas. Se preocupan, están preocupados. Por una u otra razón están preocupados. Podrán tener todas las razones del mundo. Pero sin embargo, hermano, lo que podemos aplicando estos versículos, lo que estamos diciendo es que Dios, independiente de lo que dicen los sabios, los analistas o o lo otro, Dios puede usar, amén, hermanos, a un hombre que quizás no esperamos que lo use de cierta manera, pero Dios lo puede usar de una manera para bendecir a su pueblo. Eso es lo que está diciendo la palabra aquí. Que Dios puede bendecir a su pueblo, que Dios hace las cosas para bendecir a su pueblo y puede usar a Ciro. Probablemente Ciro, por lo que dicen diferentes pasajes, hasta se convirtió Ciro. Cuando estemos en el cielo, allá vamos a ver a Ciro, es lo más probable. Ciro conoció a Dios, se convirtió a Dios, muy probablemente. Es lo más seguro. Dios puede usarlo de una manera que muchos no esperaríamos. Pero de aquí, hermano, la necesidad de orar. Como dice Pablo, oren por vuestros gobernantes, por los que están en eminencia. Porque un gobernante puede hacer locuras o no puede hacer nada. Pero puede hacer cosas diferentes. Dios puede cambiar las predicciones de los adivinos, los presagios de los agoreros,
y cambiar y retroceder la sabiduría de los sabios. Dios es el único que puede hacer estas cosas, hacer y deshacer. Ahora, el día de mañana, hermanos, si oramos a Dios del cielo y Él oye nuestras oraciones, y yo creo que estamos orando, ¿verdad, hermano? Si Él oye nuestras oraciones, que el día de mañana que nadie vaya a venir y decir, es que ya vieron, es que elegimos bien, hermano. Usted dígale necio, dígale. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Démosle la gloria a Dios, hermano, siempre. No a nosotros, dice el Salmo, la gloria, sino a su nombre. No, démosle siempre la gloria a Él. Oremos. Y que nadie se jacte delante de su presencia de una o de otra manera. O que otro venga, ya vieron que teníamos razón, mire el desastre que ha sido esto. No nos interesa que quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Como iglesia no nos interesa al final quién tuvo la razón. Si elegimos bien o elegimos mal, eso al final no importa. Porque como sea, si oramos al Dios de los cielos, Él puede usar a Ciro para que su pueblo sea reedificado, para bendecir y cumplir sus propósitos. Sea una cosa o la otra, démosle la gloria a Dios siempre. Y atribuyámosle a Él los méritos. Así dice Jehová su ungido a Ciro. O sea, nosotros oremos, porque nosotros no estamos por colores políticos. Nosotros hemos sido escogidos para hacer luz del mundo, para ser sal de la tierra. Y nuestra confianza viene de arriba. Y a Él debemos orar, hermanos, y decir, Señor, que tengamos un gobierno diferente. Que tengamos, Señor, un gobierno que le haga bien a este país. Haz lo que tengas que hacer. Rodea al presidente, al futuro presidente, de personas buenas, de personas temerosas, de personas correctas. Rodéalo de personas que quieran hacer buenas cosas, las cosas tuyas, Señor. Señor, y dale mano fuerte y firme para deshacer todas las sinvergüenzadas que hay en este país. Señor, del cielo, tú haces y tú deshaces. Y por eso a ti oramos, Señor. Señor, ten misericordia de este país. Ten misericordia de nosotros, Señor. Como dice la Escritura, si vamos para concluir a 1 Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo, versículo 1, 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, dice, ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, trae un tiempo donde la iglesia, Señor, sea reanimada y cumplamos tu misión, Señor.
Señor, que las personas vengan al conocimiento tuyo, que veamos un reavivamiento, que es lo que dice el versículo 26. Dice, dice, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Lo que está diciendo, yo hago que la palabra se haga vida. Que lo que yo digo, lo que dice mi palabra, que eso se cumpla. Yo soy el que hago eso. Entonces, Señor, que veamos un avivamiento, un reavivamiento de tu palabra como nunca antes ha habido en este país. Que tu palabra, que el evangelio, que tus propósitos, Señor. ¿Para qué? Para que los hombres, para que las personas vengan de verdad al conocimiento de nuestro Dios. No religión, no solo que vengan a la iglesia, pero que vengan a Cristo. Que lo conozcan y que se conviertan y que se vea el efecto en que sus vidas son transformadas, que nuestras casas son cambiadas, que nuestras ciudades son transformadas, que nuestro país es transformado, que haya de verdad conversión. Entonces, hermanos, este es un llamado a la oración ferviente, a orar con fe, dirigir nuestra oración al cielo, al Dios del cielo, al Dios de la tierra, al Creador, al Redentor nuestro. Pero, hermanos, revisemos si estamos en paz con las personas, porque si no, nuestra oración no puede ser oída. Para que sea eficaz nuestra oración, debemos de estar en paz con Dios y en paz con todos los hombres. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús,